Hola, muy buenos días. Los saludo, mi nombre es Laura Tuesta, soy la coordinadora del programa de política de drogas y hoy estoy muy contenta de presentar un proyecto colaborativo que llevó a cabo Isaac Vargas. Isaac, que está aquí conmigo, fue Research Fellow del programa de política de drogas y actualmente se encuentra haciendo sus estudios del doctorado en el Departamento de Antropología en la Universidad de Toronto y sigue colaborando con el programa de política de drogas. Eh, Isaac creó un proyecto que se llama Los Archivos del Ejército y crearon una página interactiva para que el usuario o los amigos del PPD pudieran explorar esta página y digerir un poco más información que normalmente no es tan digerible y teníamos nosotros escondida en nuestros archivos. Isaac ha hecho que esta información sea mucho más visible y pues la verdad no quiero quitarle mucho tiempo porque tenemos aquí expertos en la materia que van a hablar del tema y quisiera darle la batuta a Isaac para que presente este proyecto. Bienvenidas y bienvenidos todos al PPD. Como siempre, es un placer para nosotros tenerlos acá y pues esperamos que esta página de internet la usen y que como todo pues utilicen nuestras bases de datos para hacer investigaciones relevantes para México. Gracias, Laura, muchas gracias. Y gracias a todas por estar acá. Sí, bueno, justamente la idea es presentar esta página y que las personas que nos acompañen o que nos acompañan hoy den un poco de su feedback, retroalimentación y justamente hablar del ejército y el actuar del ejército lo que conocemos como guerra contra las drogas. Igual yo tampoco me quiero tardar porque hay gente como muy importante que queremos escuchar, entonces les quiero hablar un poco de cómo inició el proyecto y después compartir pantalla para mostrar la página, aunque en las redes del PPD ya se va a estar difundiendo justo el link, ¿no? de los archivos del ejército. Y bueno, un poco desde el inicio es que a finales de 2022 hablé justo con Laura del archivo al que tenemos en el PPD, ¿no? Y nos juntamos en equipo, hicimos una primera exploración, encontramos material bastante relevante, sobre todo información relacionada con el proyecto Cadena de Mando, que fue albergado por el PPD entre 2017 y 2020, a través del sistema de transparencia del gobierno mexicano. Cadena de Mando solicitó sentencias de militares acusados por cualquier tipo de delito. Pero una vez obtenidos los documentos, varios de ellos quedaron nuevamente archivados, aunque entre las ramificaciones justo del proyecto encontramos el libro de la tropa de Daniel Arrea y Pablo Ferri, fundamental para entender cómo opera el ejército como una institución en el marco de la guerra. No obstante, como les decía, varios documentos se quedaron albergados justo en el archivo, sobre todo estas sentencias contra miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que hicimos es que seleccionamos aquellas que involucran violaciones graves a derechos humanos, particularmente, y que temporalmente se ubican justo en el contexto de la guerra. Así, este proyecto es una ventana que nos deja mirar hacia el interior de una estrategia de seguridad que ha atravesado sexenios y que también creemos nos permite entender mejor la consolidación del ejército mexicano como un poder fáctico. Logramos, bueno, Cadena de Mando logró recolectar 466 sentencias que podemos dividir en dos grandes áreas. Primero, aquellas que se refieren a delitos de posesión de armas de fuego, las cuales analizamos y condensamos en un video. Pero también lo que hicimos fue regresar y juntar todas estas sentencias que nos hablan de violaciones graves a derechos humanos. Entonces nos pareció algo como súper interesante y rico que no queríamos dejar pasar. Entonces nuestro objetivo, para ahorita pasarles ya a presentar la página, es comentarles que ha sido doble en este proyecto, que ha sido analizar un grupo de sentencias, tanto por posesión de arma de fuego como por violaciones a derechos humanos. Una suerte, así lo pensábamos también en el equipo, una suerte de radiografía breve de la actuación de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Una actuación, a decir verdad, cuyo alcance y consecuencias en la vida pública se conocen todavía de manera marginal. El segundo objetivo y primordial ha sido el traducir, digamos, estas sentencias a un lenguaje accesible a la ciudadanía, porque este proyecto es un ejercicio de difusión sintético, dinámico y fácil, así lo creemos nosotros y ustedes nos dirán, fácil de entender.
¿no? Sobre los abusos que perpetran las fuerzas de seguridad de manera cotidiana, en especial cuando realizan tareas policíacas en México. Entonces, lo que quiero, antes de pasar con los ponentes y quienes están acá con nosotros, es mostrarles la página, sobre todo para quienes nos estén viendo en línea. Voy a compartir pantalla. Y no me quiero tardar es decir, no quiero tardarme muchos minutos, simplemente como mostrarles un poco justo cómo está diseñada, ¿no? Aquí podemos entrar y tenemos como justo una síntesis de lo que va el proyecto, qué es el archivo, ¿no? Porque ha sido tan fundamental hablar del archivo, regresar y explorar el archivo, los análisis de los archivos del ejército, ¿no? Justamente los objetivos, de lo que se compone, así como las notas que nos parecían importantes de cómo se obtuvieron desde el origen estas sentencias. Y después uno puede ir a la experiencia, que bueno, esta página es de realidad virtual, digamos, así está diseñada, lo cual nos parece una manera como bastante dinámica de presentar justo este tipo de información. Aquí están las instrucciones de la página, y a uno le va a comenzar, y te manda a este primer espacio, ¿no? Que está compuesto por el video de introducción, que nos relata qué ha sido la guerra y qué es la guerra contra las drogas. Entonces aquí es como una suerte de introducción, ¿no? A la usuaria o al usuario que esté navegando esta página. Le das continuar y después te aparece otro como submundo, ¿no? Una suerte de, o un espacio en el que están objetos relacionados con las sentencias que analizamos, y al dar clic a cada objeto, o bueno, casi todos los objetos, se desglosan estas sentencias con sus títulos, el delito, la ubicación geográfica del delito, y donde está justo toda la información que analizamos y resumimos. Entonces aquí es como que tú puedes ir un poco jugando con la información y también explorándola a tu ritmo, entre cada espacio, o simplemente quedándote en uno solo, aunque lo interesante es justo que vayas navegando, ¿no? Entre cada uno. Aquí está otro video que sintetiza las sentencias que les platicaba sobre la posesión de arma de fuego, y aquí entonces vamos encontrando más sentencias, en este caso con objetos vinculados al mundo castrense, ¿no? Entonces acá tú le das clic y se van desplegando de nuevo y los vas leyendo conforme tú lo quieras, que justo al final también están todas estas sentencias de manera que se pueden descargar, como les voy a enseñar ahora en un segundo. Aquí está otro video que sintetiza un poco el proyecto, es una suerte de resumen ejecutivo, y también acá también en los objetos encontramos más sentencias al darle clic. Y al final está el sumario, en donde encontramos justo las sentencias principales. No son todas, pero lo que hicimos es seleccionar aquellas que nos parecían más representativas, tanto en el contexto de la guerra contra las drogas, como en lo que hablamos al traer sobre la mesa la definición de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí están y las pueden descargar, pero también al final, en su versión en amplio, digamos que sin traducir, todas estas sentencias son públicas, y aquí dejamos el folio en el que ustedes pueden ir al portal de transparencia para, pues justo, ¿no? Si las quieren eh, en su formato original. Y igual ya nada más como para cerrar, por último, decir que nos ha parecido bastante interesante el reflexionar sobre el archivo, o utilizar este concepto, porque nos habla justo del manejo de las burocracias estatales, la manera en que la violencia deviene en documento, que es registrada y sistematizada, aunque sabemos que muchas historias no llegaron ni llegarán nunca al archivo, y que se han quedado silenciadas, vamos, ni siquiera guardadas en alguna suerte de laberinto burocrático. Y sabemos que hemos trabajado con y desde los archivos de la autoridad del Estado. Por lo tanto, es una historia particular la que contamos, y no tenemos múltiples versiones de la misma historia, por ejemplo. Pero el urdir entre estas sentencias nos ha parecido una forma de documentar los años de violencia que hemos atravesado en México en los últimos años. Pero bueno, para comenzar, y no quitar tiempo, quiero darle la palabra, o bueno, pasarle la palabra a Efraín Su, que es investigador y periodista de datos para Quinto Elemental Lab y A Dónde Van los Desaparecidos, ¿no? Y que justamente nos va a hablar de su trabajo con, digamos que graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la guerra, y sobre todo, pues a partir de su experiencia con explorando la página. Efraín, muchas gracias por estar acá.
Hola, buenos días, Isaac, a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación para presentar esta página. Em, Cuando me la pasó Isaac y empecé a revisarla, pues algo que me sorprendió es primero como la capacidad para justo resumir, ¿no? Estos documentos que de alguna manera son como esa relatoría de hechos, de casos que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos perpetradas por elementos de las Fuerzas Armadas y presentarla de una manera que pues digamos es amable, es sencilla. Estamos hablando de sentencias que tienen más de 100 páginas, ¿no? Y que justo poder extraer de ellas estos elementos importantes que revelan esto, digamos, como esta forma de actuación sistemática de las Fuerzas Armadas me parece importante, ¿no? Y no sé, justo pensaba, ¿no? Cuando hablamos de temas de acceso a la información pública y hasta casi que es broma entre periodistas, ¿no? Que de las entidades que son más opacas, pues por supuesto están las Fuerzas Armadas y esto cobra demasiada relevancia desde que están realizando labores de seguridad pública, sí, desde digamos, como con mayor fuerza desde finales de 2006, pero especialmente en este contexto donde además de las labores de seguridad pública, pues se les han ampliado, digamos, su participación en la vida pública civil, ¿no? En distintas áreas demasiado diversas, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas, una de sus características es eso, ¿no? Como la opacidad y arrancar esta información a partir de estos documentos, las sentencias, pues me parece clave y ponerla a disposición de las personas, creo que es esencial, ¿no? Muchas y muchos no sabíamos cuántas sentencias habían, dónde podíamos encontrarlas, y creo que acortar ese paso sin duda es fundamental. También porque algo que hay que decir es que pues, al final del día cuando hablamos de sentencias hablamos de casos que ya, primero que nada, un poco el resumen que hacía Isaac, ¿no? Como primero que nada, pues hay alguien que decidió denunciar estos hechos, ¿no? Después que la autoridad ministerial realizó una investigación que al final pudo presentar ante una autoridad judicial y que se inició un juicio y que se emitió una sentencia. Entonces estamos hablando incluso de casos de 2009, 2010, 2011, que ya ahora tienen, digamos, una década y seguramente las sentencias no son tan antiguas, o sea que la justicia en este país de por sí es lenta, pero además en muy pocos casos llegan a este punto que hoy podemos ver a través de este sitio web y que nos muestra cómo actúan las Fuerzas Armadas y es una pequeñísima muestra de lo que muy probablemente está ocurriendo de manera sistemática. También creo que una sensación que tenía y que me parece importante compartir es que leyendo estos resúmenes, lo que podemos notar es un esfuerzo descomunal de las Fuerzas Armadas, de los elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como para ocultar un delito, ¿no? Y un delito que además constituye una grave violación a derechos humanos, que creo que ahí pues nos habla de una capacidad, de un poder y de una seguridad de poder, digamos, pues salir impunemente de estos crímenes y además estos eufemismos, ¿no? Como para hablar de la tortura, algún delito, por ejemplo, relacionado con desobediencia, que lo que encubre es un homicidio, ¿no? Entonces este tipo de cosas creo que son muy valiosas de ponerlas sobre la mesa de una manera muy clara y además pues poner a disposición y compartir los documentos en sí mismos me parece ya una labor importantísima en términos de memoria para nuestro país. Entonces pues nada, yo les felicito y también invito a todas las personas pues a revisar el sitio web que está, la verdad, como muy interesante y muy sencillo de recorrer. Gracias, Efraín. E igual también, o sea, gracias por tu justo retroalimentación sobre la página. E igual también invitarles a si quieren ustedes como dejar preguntas para una posterior discusión entre las personas que estamos acá. También está rico poder pasar después a ese segundo punto, en un segundo momento. Pero bueno, por ahora quiero pasar el micrófono a Raúl Cepeda, quien es investigador y que pertenece al King's College London y en particular trabaja con y desde el Departamento de Estudios de Defensa. Raúl, gracias por estar acá. Hola a todos, aquí presentes, a muchos ya los conozco, al menos todos digitalmente, y a otros tengo el gusto de conocerlos ahora. Gracias, Zach, por la invitación.
Primero, pues claramente como cualquier proyecto que implica recopilar un montonal de datos, felicidades por recopilarlos, porque yo sé que cualquier esfuerzo de sistematizar información en el contexto de la guerra contra las drogas es de por sí descomunal. Y en segundo, además, porque no solo por las complicaciones de transparencia, de que el ejército se ponga muy difíciles con las solicitudes de acceso a la transparencia a la información pública, la sistematización, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, como siempre, muchas felicidades, sobre todo porque esa es una de las funciones esenciales que han cumplido los periodistas, los activistas y los académicos en estos años, que es por reportar las cosas que el gobierno debería reportar, ¿no? Y que debería decir con sistematicidad y que no se hace. Bueno, después de eso, yo quisiera hacer, y también ya chequé el sitio, hice dos comentarios como de accesibilidad, pero son cosas que son francamente menores, que vale mucho la pena, sobre todo meterle un poco más de color. Yo entiendo que un poco la paleta de colores, pues tiene que ver con la gravedad de lo que se muestra en el sitio, pero importa mucho sobre todo para los que luego nos desviamos. Ahora, a lo sustancial, y donde podemos tener una conversación más interesante, que es cómo he visto yo el tema de la investigación que se ha hecho sobre la actuación del ejército, sobre todo, la Marina en menor medida y las fuerzas policiales, ahora la Guardia Nacional, antes la Policía Federal, las estatales y las municipales. Sin lugar a dudas, el primer ángulo donde tenemos que revisar todos estos temas es derechos humanos, y coincido porque eso es un imperativo moral. Pero yo creo que también que hay que comenzar a hacer dos observaciones, una desde el lado policial y otra desde el lado estratégico. Que el CIDE ha hecho muy buen trabajo, igual México Unido contra la Delincuencia y Elementa y otros, y Pablo que está aquí presente, que él ha dado luz en varios de sus reportajes sobre cómo actúan en el terreno las Fuerzas Armadas en México. Cuando digo Fuerzas Armadas en plural, no solo digo el Ejército, sino también la Marina, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, cualquier conjunto de operativos que tienen armas autorizados por el Estado mexicano, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta, o al menos es mi impresión, y quizás aquí unos coincidan no conmigo, es que noto que hay una narrativa cuando hacemos el zoom out grande, como de una especie de culpabilidad intencional de estos cuerpos, que sí lo hay, porque hay una direccionalidad política central, es decir, pues claramente, seguramente desde las partes más importantes del gobierno hay una intencionalidad de detener a asociaciones criminales y a otras, y también pues a activistas y personas de derechos humanos que no quieren que revelen cosas que hacen ellos en su actuación contra las asociaciones criminales, en buena medida motivado por la demanda del gobierno de Estados Unidos. Pero también cuando ya lo vemos en lo micro, en los casos, lo que nos damos cuenta es más bien que no tienen una gran estrategia. Y esa es una de las cosas que me parece más, que se confirma una y otra vez. No es como que hubiese un gran plan de operación. Hay una gran direccionalidad política, desde el centro sí, pero ya en el terreno, esa falta de estrategia general y esa improvisación lleva a algo que me preocupa mucho, que es un tema general de descontrol. Es decir, hacen lo que sea y hacen lo que quieran y se hacen del entender. Y varios de los reportes que ya estaba revisando en el portal, pues dan cuenta de ello. Es decir, están improvisando. El problema es que cuando improvisan cometen violaciones de derechos humanos y muy graves. Entonces, ahí hay, en términos estratégicos, es un fracaso de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales de México, que es no solo están violando derechos humanos, sino también que no están ganando nada, no están consiguiendo nada lo que aparentemente quieren conseguir, porque están dando palos de ciego. Recuerdo mucho la base del programa, la base de actuaciones que sabemos que se filtró desde el gobierno, y cuando sistematizaron esa base de datos, Laura, Cecilia, Jorge Javier Romero, Alejandro Madrazo en ese entonces, pues el resultado es que no había como una dirección centralizada en las operaciones, que era como
recuerdo que una de las categorías que se usaron en esa base de datos fue como operaciones de vigilancia. Es decir, literalmente salen de una base de operaciones mixtas del ejército, como las que ha reportado Pablo aquí. Salen, reportan, vigilan y de pronto se encuentran a alguien armado y comienzan la balacera, ¿no? O sea, es decir, toda esta idea, o al menos esta apariencia pública de que ellos tienen un gran plan y un gran esquema, en realidad parece ser que no. Y eso es también desastroso. Y la otra es en términos policiales, y con eso voy a cerrar, que es que hay una discusión muy escasa en México de qué realmente hacen los cuerpos policiales en el terreno. Yo tenía cierta esperanza que con la ley de control sobre el uso de la fuerza, toda la legislación secundaria de la Guardia Nacional, íbamos a tener más idea, y un poco que los reportajes que iba a dar sobre la Guardia Nacional y los reportes que se mandan al Congreso nos iban a dar la idea un poco de lo que estamos viendo en estas sentencias, que es qué realmente hacen en el terreno. Si sabemos que se hace un operativo, pero ¿qué pasó en el operativo? Pues no nos dicen mucho. Entonces lo único que nos dicen en medios es, pues hubo tantas incautaciones de tal cosa, ¿no? Que es el clásico de toda la guerra contra el narcotráfico de América Latina, que es incautamos drogas. Bueno, está bien, fantástico. Otra vez me dijiste que hay muchos kilos o muchas toneladas de no sé qué, ¿no? Cocaína, marihuana, fentanilo, que es lo último que estamos viendo, ¿no? Pero eso no nos dice exactamente qué hicieron X militar, policía, marino en el terreno. Es decir, cuando ese personaje se encontró, hizo ese decomiso, ¿qué hizo? Ahora, las sentencias tienen un sesgo, que es el sesgo es que claramente es las cosas que terminaron en un desastre y que terminaron en un ministerio público militar o un ministerio público, ¿no? O sea, desde el orden civil. Ese es un problema. Porque no sabemos, porque hay una cifra negra de muchas actuaciones que no necesariamente terminarán en un juicio, que seguramente son muy similares y que nos dejarían dar cuenta de cómo actúan. Y es importante porque cuando dicen es que desplegamos a los militares, es como, fantástico, gracias por decirme, pero exactamente qué diantres están haciendo. Y eso creo que ayuda mucho los expedientes porque podemos ver exactamente qué hicieron. Y cuando la CNDH solía funcionar, que ya no, pues nos decían eso, o sea, leías un informe de la CNDH sobre una recomendación y te decían, tal se presentó a tal hora, hizo tal y tal y tal. Entonces te das cuenta más bien que tienen un trabajo, o sea, no solo violaciones de derechos humanos, sino que un trabajo policial desasiado, ¿no? Que después termina en las cosas que ya sabemos, por ejemplo, que un juicio no proceda porque pues contaminan toda la evidencia en el lugar donde sucedieron las cosas y pues la gente se sorprende que alguien es liberado después por un juez porque las pruebas todas están mal hechotas, ¿no? Y eso te habla mucho también de la falta de profesionalidad policial, ¿no? Es como para lo que están, porque las Fuerzas Armadas constitucionalmente están para auxiliar al Ministerio Público. O sea, ese es el marco constitucional. ¿Lo están haciendo? Creo que no, porque son muy buenos decomisando, pero la tasa de impunidad pues sigue siendo la misma, ¿no? Ya, con eso termino. Agradezco mucho, Isaac, y a todos aquí presentes, y si seguimos discutiendo, me parece muy bien, y again, de nuevo, muchas felicidades por el portal. Sé que es muchísima chamba, y han de estar muy cansados, pero muy felices. No, Raúl, gracias a ti por estar acá y me parece como muy importante este punto que traes a la conversación respecto a la tensión y contraste, ¿no? De las grandes políticas públicas y códigos que rigen a la institución a nivel nacional frente al actuar cotidiano en el terreno, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo justamente esa tensión y contraste nos abre muchas puertas para seguir explorando, haciendo antropología, historia, periodismo y activismo. Y bueno, precisamente hablando de activismo, es que quiero presentar a Adriana Muro, quien es directora ejecutiva de Elementa DDH, cuya organización busca el usar el derecho como una herramienta para el cambio social, pero en particular desde una manera creativa, interactiva y mucho más sencilla de digerir, lo cual también un poco es lo que tratamos de hacer acá desde la página que estamos presentando el día de hoy. Adriana, muchas gracias por estar aquí y bueno, te paso el micrófono.
Muchas gracias, Isaac. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación. Y pues sí, a mí me emocionó un montón ver este proyecto. Además, no solamente desde la perspectiva de sociedad civil que trabaja política de drogas, sino también como abogada. Creo que hicieron un ejercicio espectacular de traducir el abogañol. Que normalmente leer una sentencia es complicado, es aburrido, incluso uno que estudió derecho complica, ¿no? Y más cuando hay también este lenguaje bélico y militar que lo vuelve muchísimo más complicado. Entonces, felicidades. Y también porque es un ejercicio de verdad colectiva, ¿no? Creo que lo que vemos en las sentencias en diferentes casos y diferentes historias, como señalaba Raúl, únicamente legitiman lo que ya el periodismo y la sociedad civil ha venido desarrollando en los últimos 16 años, ¿no? Pero el que sea el Poder Judicial quienes estén visibilizando los impactos de la militarización y los impactos del enfoque bélico del sistema de prohibición de drogas, me parece espectacular, ¿no? Y también pues el acceso a la transparencia, ¿no? Que podamos tener acceso a estas sentencias, creo que es fundamental. Y para no repetir, quizás quisiera poner algunos ejemplos de lo que leí, de lo que nos muestra esta base de sentencias, que también creo que podrían generar otras investigaciones que podría hacer el CID o que podemos seguir conversando en conjunto. Lo primero es esta idea, yo creo que coincido con Raúl de que no tienen no tiene idea de cómo combatir al enemigo, empezando porque el enemigo es su amigo, ¿no? Creo que por ahí deberíamos de empezar por un lado, pero sí tienen una estrategia para encubrir, porque en varios de los casos que leí, digo, no tuve la oportunidad de leerme todos, pero en muchos de los que leí, sí hay una estrategia de cómo encubrir la violación a derechos humanos, ¿no? Sí hay la estrategia también para causar daño, porque no tienen idea de lo que están haciendo. Me llamó mucho la atención, como decía Raúl, pues no son los grandes operativos los casos, ¿no? Son fui a hacer mi revisión de rutina a un bar y se me hizo fácil detener arbitrariamente a una persona y después torturarla y después dejarla en una fosa clandestina, ¿no? Entonces, también sí hay una estrategia de cómo se está entrenando al ejército, no solamente desde un punto de vista letal, sino también desde un punto de vista de deshumanización, ¿no? Que otra vez creo que eso ya se ha visibilizado mucho desde la sociedad civil y el periodismo, pero que lo diga una sentencia me parece que también tiene muchísima fuerza. Yo creo que lo que nos dicen también estos casos es que en la guerra contra las drogas no hay reglas, ¿no? Donde la violencia extrema está permitida porque como no se sabe hacia dónde vamos ni cuáles son los objetivos de esta llamada guerra, pues cualquier tipo de violencia está permitida, y también en este eufemismo en el nombre de las drogas, ¿no? Yo sé que se ha diversificado mucho el crimen organizado, hay mucho control territorial de mercados lícitos, pero la narrativa que hoy incluso acaban de anunciar que viene una nueva reforma constitucional para ahora sí, como se debe militarizar la Guardia Nacional, no hay claridad sobre quién es este enemigo público que señalábamos, ¿no? En algunos casos que me llamaron la atención, pues el tema de corrupción, ¿no? Es muy interesante ver en una sentencia cómo se visibiliza que mandos altos, además, presionan a mandos bajos del ejército para participar en las redes de corrupción para el tráfico de drogas. Eso me pareció también muy interesante. El consumo de drogas, esos casos que ustedes tienen de militares que son procesados penalmente por posesión simple de drogas, donde además interactúa el consumo problemático. Creo que ahí hay una investigación interesantísima de cómo los militares se relacionan con el uso de sustancias psicoactivas. Me pareció muy interesante. El nivel de letalidad que también está directamente relacionado, y nos lo dicen las sentencias, con el color de piel, ¿no? Con la clase, y no solamente frente a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos por parte del ejército, sino también de los propios miembros del ejército, ¿no? Creo que ahí lo que estamos viendo también es
que la cadena de mando no está siendo tampoco investigada y sancionada, ¿no? Al final de cuentas vemos a los mandos medios, mandos bajos, quienes están pagando por las vulneraciones a derechos humanos que, como decía Raúl, pareciera que no saben qué estaban haciendo, pero por eso es lo grave, porque al no saber qué están haciendo están cometiendo violencia extrema, y creo que eso también visibiliza muy bien el nivel de letalidad y también la supervisión de la tortura. También hay varios casos en donde se identifican también modus operandi de formas de torturar, que además no entendemos por qué lo hacen, ¿no? Si estaban buscando una persona que estuviera relacionada con el crimen organizado, o que les dijeron que tenía un arsenal de armas, o que les dijeron que traficaban sustancias psicoactivas, pero tampoco vemos esa lógica de causar ese daño extremo en contra del enemigo, ¿no? Entonces creo que ese es otro factor que me llamó mucho la atención, y ya para no repetir lo que decía Raúl del ejército y las policías, ¿no? O sea, ahí también esta relación que pareciera el ejército viene a suplir a las policías deficientes y corruptas. Lo cierto, pues, es que también las sentencias nos dan un contexto de verdad colectiva de que no es así, ¿no? Creo que lo que hace es de una forma muy institucional, muy desde el poder judicial, volvernos a legitimar lo que ya hemos venido diciendo desde hace más de 16 años, ¿no? Y los peligros de seguir llamando también la guerra contra las drogas. Quizás yo haría esa invitación a, si seguimos llamando la guerra contra las drogas, quienes estamos en contra, estamos legitimando formas de guerra, ¿no? Entonces, desde Elementa tratamos de decir más como este enfoque bélico del sistema de prohibición de drogas, ¿no? Cuando tenemos ya conversaciones más serias sobre cómo cambiar esos sistemas y cómo estas violaciones a derechos humanos se vuelven rentables, ¿no? O sea, creo que eso es lo más complejo, pero muchísimas gracias. Creo que me voy a leer todas las sentencias porque creo que nos van a servir un montón a sociedad civil, a periodistas, para seguir construyendo memorias, para seguir construyendo verdad. No quiero ser pesimista porque creo que es ahorita lo que podemos hacer en el contexto sociopolítico, y otra vez muchísimas felicidades. No, gracias a ti, Adriana, por estar acá. Hoy mencionaste, creo que un buen de puntos bastante relevantes. Sobre todo me gustaría hacer énfasis en dos. Algo que dijiste al inicio sobre el lenguaje, ¿no? Al final de cuentas, el lenguaje fue un reto, sobre todo para el equipo también, porque no somos provenientes del derecho como disciplina. Entonces también ese es un reto, y hablar entonces del propio derecho o del lenguaje del Estado un poco en sí como un obstáculo para entender justo el propio actuar del Estado, el propio actuar del ejército y lo que ha ocurrido en estos años de violencia masiva en el país, ¿no? Entonces, como esos retos que están ahí para poder adentrarnos en conocer la verdad o las verdades o las múltiples explicaciones de lo que ha estado ocurriendo en el pasado reciente y que continúa ocurriendo en México. Y también justo hablando de la guerra, ¿no? Como desmontar esta narrativa que nos hemos apropiado desde todas las disciplinas, trincheras, campos, para entender justamente, posiblemente abrir ventanas para entender, ¿no? Qué es justamente lo que hay detrás de esta llamada guerra o guerra contra las drogas. Y bueno, ahora, para no extenderme, quisiera pasarle la palabra a Pablo Ferri. Su trabajo como periodista es publicado constantemente en el diario El País. Es también correalizador de un podcast que se llama La Lista, que toca temas que estamos hablando y que es bastante interesante por si no han podido escucharlo. Formó parte de Cadena de Mando y bueno, es coautor de La Tropa, entonces creo que era más que debido que estuviera acá hoy. Pablo, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos, Isaac, gracias. Yo creo que antes que nada, felicidades por el esfuerzo, ¿no? Esta semana estaba trasteando hoy en la página y claro, me acordaba de los años que estuvimos ahí en comunicación más o menos constante con Laura, con Javier Treviño también, pensaba que iba a estar ahí y le iba a saludar. Bueno, y con Pocorova, con Sara que estuvo después, bueno, en fin, unos años intensos, bonitos, en los que aprendimos bastante, sobre todo de cómo el ejército no le gusta hablar con nadie, ¿no? Que tenga la etiqueta de civil. Y esto es metafórico y literal, o sea, no le gusta en general contestar preguntas, y eso nos ha quedado muy claro a lo largo de los años. A veces tenemos la suerte de conseguir información sobre el ejército a partir de otras instancias, caso del Consejo de la Judicatura, digamos, base de este trabajo, ¿no?
Yo creo que los archivos del ejército es un trabajo evidentemente hermano de la tropa. Las diferencias también son evidentes, es decir, aquí se ha tratado de sistematizar la información que aparece en 466 sentencias judiciales que nos dan una imagen de cómo han funcionado los militares sobre el terreno del 2004, creo, no, no me acuerdo de cuándo es la primera sentencia, creo que de 2009, ¿no? De 2009 hasta 2013, o sea, como los últimos años de Calderón y un poquito de Peña, ¿no? Y luego también exactamente es heredero el proyecto y hermano primo del primer cadena de mando, que todavía, aunque ya no está en la página del programa de política de drogas, todavía existe, todavía se puede checar por ahí. Aquel primer cadena de mando básicamente recogía datos, creo que era una de las primeras veces que esto ocurría en el contexto de la guerra contra las drogas, perdón Adriana, pero es para entendernos todos, ¿de qué periodo estamos hablando? Hablo del 2006 en diciembre para adelante. De las primeras veces que se recogía datos sobre esto que el ejército llama enfrentamientos o agresiones, depende de cuándo lo preguntes, ¿no? Es decir, situaciones en las que supuestamente alguien agrede a militares que están patrullando y estos responden y las consecuencias que ello tienen, ¿no? En aquella época yo quiero recordar que el universo que agarramos nosotros partía de 2007 y acaba en 2014-2015, ¿no? Y luego combinábamos esos datos con entrevistas que habíamos podido hacer a militares que de alguna forma u otra habían participado en operativos en esos años y también en algún expediente judicial, bueno, en uno en concreto que era el caso Jinaga, ¿no? El llamado pelotón de la muerte, este esquema de no sé ni cómo llamarlo, pero bueno, de muerte e ilegalidades cometidas por militares de la compañía de infantería no encuadrada, este nombre extrañísimo que tenía la guarnición que funcionaba en esa zona de fronteriza de Chihuahua. Yo recuerdo, y quiero recoger aquí palabras que han dicho Adrián y Raúl, recuerdo que una de las cosas que más nos llamaba la atención, y supongo que sobre todo a Pocorova, Laura, Javier y Sara, en los primeros años en los que colaborábamos en cadena de mando, que una de las cosas que más nos llamaba la atención era la cantidad de idioteces que nos podían llegar o que podían llegar a contestar desde Sedena las solicitudes de información que hacían de manera masiva primero Pocorova y luego Sara, ¿no? O sea, era una cosa absurda. De hecho, en la tropa, una vez escribimos o dejamos en un pie de página una nota gigantesca, creo que era la más larga del libro, que básicamente era una crónica de la mayor estupidez que recibimos como respuesta un día por parte de Sedena a no recuerdo qué solicitud, pero que al final básicamente nos daban permiso para visitar los archivos de las regiones o de varias regiones militares para buscar, creo que eran las hojas de vida de los reclutas. Pero claro, nos daban un tiempo concreto, voy a decir una semana, por decirlo así. Entonces, haciendo la división, daba una cantidad de 2 o 3 segundos por hoja de vida, lo cual hacía imposible que uno pudiera bajar datos de ninguna forma. Eso fue una ventana que se abrió, pero que se cerró enseguida, porque cuando ya pedimos que nos dieran fechas concretas, nos dijeron que no, que en realidad siempre no, que no podíamos ir. O sea, esta improvisación que decían Raúl y Adriana sobre cómo funcionan los militares, que se pueden ver en los 16 casos que han seleccionado Isaac y compañía para los archivos del ejército, va acompañada de esta opacidad también, pero una opacidad que creo que es doble. Por un lado, burocrática, en el sentido de no dar la información que tú estás pidiendo. Información, además, puede ser muy básica, ¿no? Desde los enfrentamientos. Hubo una época que seguro Laura se acuerda, que no nos querían dar ni listado de enfrentamientos actualizada a no sé qué año. ¿Por qué? No se sabe, pero no la querían dar, ¿no? Y eso fueron meses y meses y meses de pelea. Y luego también una opacidad operativa, que yo entiendo que parte de esta improvisación que comentaban Raúl y Adriana, ¿no? O sea, como las cosas se hacen de cualquier manera, situación que se puede ver en muchas de las sentencias analizadas,
Luego, la opacidad es la única norma que rige y que trasciende o que funciona de manera transversal a todos los casos analizados, ¿no? Hemos hecho las cosas mal, tenemos que taparlo, no hay de otra. Aunque en la tapada se generen ciertos problemas judiciales para algunos de nosotros. Porque normalmente en la tapada se destruye información, se rompe la cadena de custodia, vamos a decirlo así, de lo que ha estado ocurriendo, y es mucho más difícil generar responsabilidades penales para los implicados. Creo que es un esquema que de alguna forma evolutivo, en el sentido de cómo han aprendido militares, marinos, pero también policías, guardias nacionales y demás, cómo deben hacer las cosas para evitarse responsabilidades penales. Y luego, bueno, para acabar, he leído 5 o 6 casos, hay algunos muy divertidos, entiéndase la ironía. Yo quería quedarme con la causa penal 141/2012, en el que entiendo que la Fiscalía de Tamaulipas encuentra en 2012 a una persona muerta de un balazo en un carro, ¿no? Entonces, al parecer, este señor maneja su carro, no dice exactamente dónde es en Tamaulipas, supongo que es en la frontera chica. Este señor está manejando su carro, los militares le confunden con quién sabe quién, lo balean y se van de ahí, y por algún motivo después se descubre que son militares quienes han matado a este señor. Este señor es agente de migración, entiendo que del INAMI, bueno, de lo que existiera entonces, que predecesor del INAMI, ¿no? Y parte de las explicaciones que aparecen en la sentencia, que ustedes incorporan ahí al resumen que aparece en la página, es que, bueno, que los militares estaban haciendo reconocimientos disuasivos, ¿no? A mí me fascinan. Si hay una cosa que me fascina en la vida son los eufemismos castrenses, ¿no? Son casi un género literario, ¿no? Puedes hacer novelas con cualquier cantidad de cosas que dicen, ¿no? O partiendo de repeler, ¿no? No es que repelí la agresión, ok, repeliste la agresión. Aquí se dice reconocimiento disuasivo. Tú que hablabas de la lista antes, Isaac, me acordaba yo también ayer de que el protagonista de la lista es la historia de un grupo de militares que acusan de colaborar con los Zetas, y entonces cuenta un poquito el proceso judicial que sigue. Es interesante cómo primero los torturan, tratan de tapar esa tortura, luego se descubre, la Sedena indemniza a los torturados, pero a la vez sigue el proceso contra ellos por narcotráfico y demás delitos, etc. Entonces, el personaje que sirve como de vehículo para contar esta historia es un subteniente que estaba destinado en Saltillo más o menos en esta época, 2011, Francisco Soto. Cuenta que una semana antes de que le detengan por colaborar supuestamente con los Zetas, él tiene un enfrentamiento y recibe un balazo en el casco, ¿no? Entonces yo le preguntaba, cuando le estaba entrevistando hace años, le decía, oye, ¿y cómo era esta bronca de ir patrullando? O sea, ¿cómo funcionaba eso? ¿Ustedes qué hacían? O sea, que salían un día porque lo decía, no sé, el comandante del batallón o el jefe de la sección a la que pertenecieras, o cómo funcionaba esto. Y decía, es que nosotros hacíamos hostigamientos y patrullajes, actividades de hostigamiento y patrullajes, ¿no? Digo, ¿y en qué consiste las actividades de hostigamiento y patrullaje? Y dice, bueno, pues nosotros patrullábamos, pero hostigábamos, ¿no? También a lo que eran los delincuentes. Entonces, bueno, esto genera cantidad de preguntas. La primera es, ¿cómo sabes tú quién es un delincuente y quién no, ¿no? Por el lugar donde te muevas, por la pinta de las personas que te cruzas, por el color de los cristales de los vehículos que circulan frente a ti, o cómo funciona esto. Quiero decir, el uso de eufemismos forma parte de esta opacidad y de alguna forma reviste toda esta improvisación que se ven en las actuaciones de los militares en este periodo que estamos viviendo, ¿no? Y ya que estaba mencionando Tamaulipas y acabo, yo quería también mencionar un proyecto que creo que es hermano de estos tres que mencionamos hoy: cadena de mando, la tropa, los archivos del ejército, que de alguna forma recoge el guante de lo que hizo el primer cadena de mando, es decir, estirar el mapa de enfrentamientos entre militares y civiles, enfrentamientos o agresiones, y entiéndase que muchas veces un enfrentamiento que se reporta o que reporta Sedena no es un enfrentamiento, es otra cosa. Una ejecución, por ejemplo. Pero bueno, para entendernos, que agarra el mapa de enfrentamientos y lo actualiza a 2023, ¿no? Desde 2007 a 2023, o sea, ya son 16 años. Y hay una de las cosas que se ve claramente es cómo los esfuerzos y
no los esfuerzos, digamos como las dinámicas bélicas de militares actuando como policías son muy evidentes en un territorio como Tamaulipas, ¿no? Por eso también he elegido la sentencia de la causa penal 141/2012. O sea, hasta 2023 México ha registrado, desde enero de 2007, México ha registrado 5.491 enfrentamientos entre civiles y militares. De esos 5.491, casi la mitad, 2.493, según el mapa actualizado del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que comanda Ernesto López Portillo, la mitad casi se han registrado en Tamaulipas. Y de esa mitad, de esos 2.493, la mayoría se han registrado en las ciudades grandes de la frontera chica, o sea, de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Digo Nuevo Laredo también porque uno de los videos de uno de los apartados de los archivos del ejército menciona uno de los dos casos paradigmáticos este año en Nuevo Laredo, ¿no? El de febrero, cuando militares atacan a un grupo de muchachos que habían salido de una discoteca, pensando que eran criminales o lo que sea. O sea, y esto es una de mis obsesiones que creo que con Laura y con Javier, que un poco lo hablé mucho esos años, es, bueno, es que o sea, nunca sabremos qué ha pasado en Tamaulipas. Han habido tal cantidad de enfrentamientos a un nivel tan salvaje en el sentido de que había de repente algunos reportados en la base de datos que conseguíamos bajar de Sedena con 10 muertos civiles, ningún herido. Nunca vamos a saber qué ha pasado, ¿no? Y seguimos, o sea, cada vez vemos como más claramente la imagen macro de Tamaulipas y sin embargo seguimos sin saber exactamente qué pasó ahí dentro. Es principalmente entre 2010 y 2012 y ahora tampoco sabemos muy bien. A veces pasan cosas como que se graban en vídeo las ejecuciones, cosa que yo nunca había visto, como lo que pasó en Mayo Nuevo Laredo también, pero raro. En fin, que es muy interesante el proyecto. Felicidades al programa de política de drogas que trabajo más increíble todos estos años, a Isaac. Y pues qué bueno, ¿no? Que se siga alimentando el escaso conocimiento que tenemos de lo que ha estado ocurriendo en este país cuando tiene que ver con el ejército y sus funciones policiales. Muchas gracias, Pablo, por tomarte el tiempo de estar acá. Y bueno, yo pensaba en momentos anteriores como dar un cierre, pero bueno, justo me pareció más interesante invitar a otra persona y bueno, creo que lo que decía Pablo justifica esto en el sentido de que estamos en un marco de guerra, pero la guerra en realidad traducida como improvisación y opacidad y lo que ha producido esa opacidad y lo que se oculta detrás de esa opacidad, ¿no? Que son justamente historias de vida, que son víctimas y que son precisamente las organizaciones en el estrato local o en los estados, en los municipios, los que trabajan o los que lidian justamente en muchas ocasiones con esa opacidad y esa improvisación. Y pensaba mucho en Jalisco, porque incluso se habla de Jalisco en la página, inclusive creo que una de las sentencias más densas, por así llamarlo, habla de cómo una tropa desaparece a un grupo de civiles en Jalisco y los lleva a Michoacán para entregárselos a un grupo criminal, ¿no? Esta suerte de entregárselos. Entonces, esta desaparición múltiple que es llevada a cabo por una tropa que inclusive nos abre la oportunidad de hablar de una tropa como una suerte de brazo armado de un cártel o de un grupo criminal, por ejemplo. Entonces, pensaba en esta sentencia y también digamos que en el lugar que tiene Jalisco recientemente en este contexto de violencia masiva en México. Y un tanto para cerrar, preferí entonces invitar a Jonathan Ávila, que es un activista de Jalisco que pertenece a una organización que creo que trabaja como muy de cerca con víctimas en dicha entidad, que es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Jonathan, gracias por estar aquí hoy. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Trataré justo de ser breve porque en realidad lo que diré es una especie como de síntesis. Había preparado justo algunos puntos que creo que embonan muy bien con lo que aquí se ha comentado. Y es que justo como se decía desde el inicio, lo decía Efra, creo que este tipo de proyectos son justamente importantes para las organizaciones que trabajamos con graves violaciones a derechos humanos porque principalmente
abonan en temas de transparencia, abonan en temas de rendición de cuentas, en el entendimiento del contexto que vivimos a través de estos procesos de acceso a la información, y entiendo también desde las múltiples dimensiones que es una parte fundamental del ejercicio que tratamos de hacer nosotros con el trabajo del día a día en los casos que acompañamos, en los casos que llevamos, y con el análisis de los contextos locales que tratamos de hacer justamente en el marco, digamos, de estos hechos. Este tipo de ejercicios también exponen, me parece, de forma clara y sintética, además, justo esas graves violaciones que son llevadas a cabo por elementos de las Fuerzas Armadas a lo largo de lo que se ha denominado justamente como la guerra contra el narcotráfico, al menos en una parte mínima o parcial comparada, digamos, con la barbarie que actualmente vivimos, y donde el Estado precisamente tiene una alta responsabilidad en virtud de la autorización, de la omisión, de la inacción y también del encubrimiento de los hechos que se cometen. Y me parece incluso importante que un proyecto como este se llame justamente los archivos del ejército, cuando la coyuntura más reciente es que los del ejército y las Fuerzas Armadas no quieren abrir sus archivos, ¿no? Entonces, ejercicios como este, además, me parece que por ser interactivos, puede que lleguen a diferentes públicos o que sean más accesibles para desenmascarar precisamente el complejo entramado de violencias que se hacen presentes cuando se pone al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, en tareas de seguridad pública, porque yo creo que ha quedado más que claro, es evidente, ya se ha comentado acá, que la labor de los ejércitos en términos de su naturaleza para las labores de seguridad nacional, o su sentido y construcción a partir de la idea de una defensa de la nación frente a un enemigo, ¿no? No es compatible en realidad con las implicaciones complejas y de proximidad que se requiere para el ejercicio de las labores de seguridad pública en las calles, ¿no? Al interior justamente de los países, de las entidades federativas, de los municipios, donde quienes, digamos, están, digamos, involucrados en temas de seguridad o inseguridad no son enemigos extranjeros, son en realidad poblaciones dentro del propio país donde se ejercen estas acciones, ¿no? Y por eso creo que ha servido de manera tramposa, y justo como decía Adriana, ¿no? Esta manera tramposa de verlo como la idea de la guerra, porque ha sido, digamos, por remitirnos un poco a la historia, ¿no? Construida inicialmente esta idea de la guerra con la administración de Nixon, que en realidad tenía un carácter más doméstico, nacional, al interior de Estados Unidos, y que en realidad adquirió características globales cuando Ronald Reagan convierte al tráfico internacional de drogas en un enemigo de la seguridad nacional de Estados Unidos, y por, digamos, el momento geopolítico que se vivía también en ese entonces, del orden global en su conjunto, ¿no? Entonces, esta declaración de guerra se formula también a partir del fracaso de otra guerra, que era la Guerra Fría, donde el enemigo era el comunismo, ¿no? Entonces, entender la violencia que vivimos como guerra en realidad es encontrarnos entrampados en este discurso que precisamente la militarización busca imponer, ¿no? Las guerras internas actuales redefinen la idea del enemigo, y con ello también creo que nos plantean que todos aquellos que internamente son enemigos deben ser privados de sus derechos, ¿no? Y por tal motivo no hay una justificación muy clara para el ejercicio de la violencia, ¿no? Y aquí nada más comentaré brevemente, porque me parece que en esto hay una similitud interesante entre lo que vivimos en México y lo que ha sido el caso argentino, donde justamente, recordando el juicio de las juntas militares, ellos trataban de imponer con esto que se llama la idea de los dos demonios, ¿no? Que no era otra cosa más que imponer la idea de que justamente esas graves violaciones que se habían cometido durante la dictadura eran porque las guerrillas argentinas eran enemigos apátridas, ¿no? Considerados como ya ni siquiera parte del territorio nacional, que era un combate en términos de bandos, y que justamente se justificaba a partir de esta idea de que era una guerra entre dos bandos, ¿no? Y que ese otro bando además sí podría ser de ciudadanos argentinos, pero que eran considerados apátridas, ¿no? Entonces, frente a esta justificación y este entendimiento de la guerra donde todos somos enemigos, me recuerda mucho a esto que decía justamente recientemente el padre de la RU, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, que los enemigos somos todos, ¿no? No solo los grupos del crimen organizado de la droga sintética, sino también
las y los jóvenes precarizados que se unen a las filas del narcotráfico frente a un sistema social y económico que les ha fallado, ¿no? Las y los campesinos que trabajan en los campos, en el caso mexicano de Amapola, en diversas sierras del país, cualquiera que por su rostro, incluso por su caminar ahora, ¿no? Se atente contra la idea de esta seguridad. Entonces estamos frente a una idea de que todos estamos en la hora equivocada o en el lugar equivocado, como decimos acá en Jalisco para los casos de desaparición, ¿no? En donde esta violencia se justifica porque estamos en un sitio que nos hace enemigos, ¿no? Y esta configuración precisamente del escenario bélico me parece que ha permitido que se construya esta idea y que se venda al enemigo como la sociedad entera, ¿no? Y yo creo que, solo para cerrar esta idea de la guerra, ahora sí que como dice Pilar Calveiro, pues la guerra finalmente el concepto ya no aplica para la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entonces para finalizar, me parece que proyectos como estos, donde accedemos a una parte, digamos, de esa violencia o ese uso excepcional de la fuerza por parte del Estado, son fundamentales estos proyectos para visibilizar precisamente que esto que hemos vivido y que seguimos viviendo además debe parar, ¿no? Y refuerza la labor que hacemos las organizaciones de derechos humanos, donde los discursos del Estado y una parte de la sociedad también sigue reproduciendo esta idea de que las organizaciones defendemos delincuentes, ¿no? Sin entender la complejidad de lo que vivimos y cómo es que hemos llegado a este punto también de la historia en México, ¿no? Donde la categoría de delincuentes resquebrajó ya el tejido social y también donde ya se vio que hay un discurso que no funciona, que es el de los buenos y los malos, ¿no? Donde los bandos son difusos en realidad y que nada más sirven para justificar el ejercicio de la violencia y acciones en zonas grises de legalidad e ilegalidad, ¿no? Entonces, para mí, plataformas como el de los archivos del ejército muestran precisamente esa cara de la violencia que vivimos y creo que ayudan muchísimo para la difusión, para el entendimiento, para el diálogo, ¿no? En la sociedad en general, que eso que por años las organizaciones hemos tratado de empujar justo para que se reconozca que hay una crisis humanitaria donde precisamente el Estado tiene una responsabilidad fundamental. Gracias. Jonathan, muchas gracias por tus palabras y sobre todo por poner el dedo en el renglón con esta discusión del enemigo interno en el escenario bélico en México y que se relaciona mucho con algo que decía ya Adriana sobre quiénes son los sentenciados en realidad, ¿no? Valga la redundancia, en estas sentencias, que suelen ser quienes están en los rangos bajos de la institución y que nos lleva, creo que algo que también hacemos un tanto en este proyecto de manera directa o cuando menos indirecta, que es cuestionar justamente esta narrativa del amigo-enemigo, ¿no? Que queda rebasada. No sé si también abrir el micrófono, si alguien tiene alguna duda o comentario que quiera hablar sobre lo que aquí se tocó o sobre la página, es más que bienvenido. Y si no, también recordarles a Laura, va, adelante. Muchísimas gracias, Isaac. Yo solamente tengo un comentario como para hacer énfasis a algunas de las cosas que dijeron. A mí me llama mucho la atención justo lo que acaba de decir Pablo, de que nunca vamos a saber la verdad. Nosotros que hemos trabajado en el programa de política de drogas con muchísimas bases de datos, nos hemos dado cuenta que dependiendo de la base de datos que utilicemos, los resultados son distintos. El número de enfrentamientos es distinto, el número de muertos es distinto, el que muere es diferente en una base de datos que en otra, a pesar de que la mayoría de las bases de datos tienen exactamente la misma fuente. Entonces hicimos una investigación con respecto a esto el año pasado con Javier Treviño y con Sara y Raúl Bejarano, en donde llegábamos a conclusiones distintas dependiendo de la base de datos que se utilizara y todas las bases de datos eran bases de datos del ejército. Entonces, depende si el secretario dice, desde la Sedena dice algo en la conferencia mañanera, así pedimos la información por solicitud de información, o si conseguimos una filtración de uno u otro lado, por más de que las bases de datos vengan todas del ejército, es distinto la información que obtenemos. Y en ese sentido, como que es muy frustrante para nosotros como investigadores poder sacar conclusiones de política pública y de lo que está pasando en México y entender un poco cuáles son los costos de esta estrategia de militarización, si realmente no tenemos información fidedigna
en la cual basar nuestros resultados. Y eso que antes había datos, porque creo que ahorita pues la situación es aún más complicada. Entonces, lo único que podemos hacer, aunque sea desde el programa de política de drogas, es seguir haciendo el esfuerzo de publicar y de sacar a la luz toda la información que tenemos, por más de que toda esa información siempre la tenemos que mirar con pinzas, porque puede que en 2 meses salga otra cosa que refute la información que nosotros tenemos. Pero pues pienso que ese es el costo de vivir en un país militarizado y de estar haciendo investigaciones pues, de una institución que es tan opaca como el ejército. Así que sí quiero aplaudirte, Isaac, por este esfuerzo. Tal como dijo Adriana, las sentencias son horribles de leer y la verdad es que uno lee como el abstract de cada una de las sentencias que ustedes hicieron y está súper digerible, y pues para nosotros que no somos abogados, la verdad es una gran fuente de información que invito a todos a que revisen y la utilicen, ¿no? Que eso es lo que más nos importa en el programa. Muchas gracias, Laura. Y sí, justamente creo que desde el PPD, como que ante la realidad buscamos contribuir en la medida de lo posible a procesos de documentación y de memoria, además, por supuesto, de procesos investigativos, ¿no? Que ayuden justamente en estos arduos caminos. Y bueno, nada más recordar que en la página, el link se va a estar publicando en las redes del PPD, pero también en el sitio del PPD, ahí hay un apartado en el que pueden entrar a ver de qué se trata el proyecto, y este link que los dirige a este sitio de interactivo y de realidad virtual que se puede ver en celular, computadora o inclusive con estos lentes especiales de realidad virtual. Y bueno, también agradecer desde luego a Laura y a todo el equipo del PPD, y en especial a Daniela, que nos apoyó en la construcción del mapa que muestra el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿no?, en México en los últimos años, y a Roy y a Andrés, que nos apoyaron también con su trabajo en ilustración y diseño de la página, que ha sido como algo tremendamente importante y necesario, y para mí, bueno, un trabajo que les quedó increíble. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, todas y a todos. Les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, Isaac. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias.